Muy buenas noches, ¿qué tal están? Bienvenidos un día más a La Muga. Comenzamos esta semana hablando de una crisis sanitaria que está afectando sobre todo a Andalucía, pero que ha abierto el debate sobre la listeria en todo el país. Hoy nos acompañará el doctor Del Pozo de la Clínica Universidad de Navarra. Con él analizaremos en qué consiste la enfermedad, cómo podemos prevenirla y quiénes son las personas con mayor riesgo de contraerla. Pero ya saben que Navarra sigue vestida de blanco y rojo. En muchas localidades este fin de semana se daba inicio a sus fiestas patronales. Es el caso de Mendavia y Martilla, que ya están sumergidas en la alegría de la fiesta. Les contaremos todo lo que dio de sí en cada localidad el inicio de sus fiestas. Y unas fiestas que terminan y unas fiestas que empiezan y otras que terminan. Ayer dijimos adiós a la fiesta del flamenco en Navarra. Flamenco on Fire se despedía con actuaciones por todo lo alto. Una edición, la de este año, que ha congregado a muchísimas personas que no han querido dejar de disfrutar con este arte. Pero sin duda a lo largo de todo el fin de semana la noticia ha estado en Francia, concretamente en Biarritz, en esa cumbre del G7. Sí que es cierto que en las carreteras navarras ha habido bastante tranquilidad, pero no lo mismo opinan los comerciantes de la zona. Hoy nos hemos desplazado hasta Danzarinea. Allí nos dicen que las ventas este fin de semana se han perdido un 30%. Cambiamos de coche, pero no nos convenció la valoración del que entregábamos. Nos comentaron unos amigos que en Safety Car valorarían nuestro coche sin compromiso. La verdad, fue todo muy rápido y cómodo, y lo mejor de todo fue que nos pagaron más. Sin duda, acertamos con Safety Car. Ventas vacías, calles sin gente, una imagen muy inusual en Danzarinea para el periodo estival en que nos encontramos. Los comerciantes de la zona están notando los controles y las llamadas disuasorias en la frontera por la celebración de la cumbre del G7. Siempre el mes de agosto pues es un mes estrella para nosotros, ¿no? Y bueno, pues evidentemente pues nos han quitado un 25% de ese mes de agosto. Nos nota mucho porque está todo cerrado, todas las entradas están cerradas y entonces pues, se nota. La gente no puede pasar y se nota. Esta falta de afluencia la achacan a... No vienen a visitarnos unos pues porque no les apetecerá entrar en todos los filtros y controles que hay y otros porque ya se han ido a sus casitas ya pues porque bueno, han cambiado un poco su planning de vacaciones, ¿no? Esta tranquilidad la equiparan al mes de enero tras la campaña navideña. Hablan de hasta un 30% de pérdidas. Pues este fin de semana nos hemos movido en cifras de un fin de semana de enero malo. Ahora esperan volver pronto a la normalidad. En cuanto ya se finalice todos los eventos y todo lo que está programado con respecto a la cumbre del G7, pues bueno, esto vuelve a la normalidad y la gente sigue viniendo. A las 6 de la tarde acaban estas restricciones y todo volverá a su cauce. Cambiamos de coche, pero no nos convenció la valoración del que entregábamos. Nos comentaron unos amigos que en Safety Car valorarían nuestro coche sin compromiso. La verdad, fue todo muy rápido y cómodo, y lo mejor de todo fue que nos pagaron más. Sin duda, acertamos con Safety Car. Bueno, y el foco de atención también, en este caso sanitaria, está en nuestro país, concretamente en Andalucía. 2 personas han fallecido por el brote de listeria y más de 200 se encuentran también afectadas por la listeria. Una crisis que ha extendido la preocupación también al resto del país y ahora en nuestra siguiente entrevista vamos a analizarlo y vamos a conocer las causas. Percol. Cortinas. Percol. Estores. Percol. Paneles japoneses. Venga a Percol y conozca el nuevo tejido Poliscreen. Las cortinas que no se lavan. Percol. Avenida de Zaragoza 65, Pamplona.
Bueno, y para hablar un poquito más sobre este brote de listeria, nos acompaña el doctor José Luis del Pozo León, director del área de enfermedades infecciosas de la Clínica Universidad de Navarra. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola María, ¿qué tal? Buenas noches. Comentábamos, doctor, que 2 personas han fallecido, más de 200 se encuentran afectadas por este brote de listeria, en su mayor parte en Andalucía, aunque también ha habido casos en otras comunidades. ¿Qué es la listeria y cómo podemos contraerla? Bueno, la listeria es el nombre de una bacteria. Es el nombre de una bacteria. Hay distintas especies. La más frecuente, que es la que más afecta a humanos, se llama Listeria monocytogenes y ocasiona una enfermedad que se llama listeriosis. Esta es una enfermedad que se transmite a través del consumo de alimentos contaminados por este microorganismo. Esta bacteria es ubicua, es decir, que está en muchísimos sitios, está en el suelo, está en el agua, está en diversos, aquí por ejemplo puede haber listeria perfectamente, incluso vive en el tubo digestivo de varios animales, e incluso hay un 5% de la población que podemos tener la listeria como parte de nuestras bacterias del tubo digestivo. ¿Cómo la podemos contraer? La forma de transmisión habitualmente, en la mayor parte de los casos, es a través de la ingestión de alimentos contaminados con cantidad suficiente de esta bacteria. Luego hay otras formas de transmisión, como la materno-fetal, por ejemplo, en mujeres infectadas pueden transmitir al feto la infección, y luego hay otras formas anecdóticas en veterinarios, etcétera, que pueden adquirir la infección por inoculación a través de la manipulación de animales infectados. Pero la vía con mucho más frecuente es la vía de infección a través del tubo digestivo por el consumo de alimentos contaminados. Me imagino que podemos infectarnos todos, pero ¿habrá grupos de riesgo? Efectivamente, esta es una infección que llamamos emergente, y llamamos emergente porque probablemente tenga más o haya más pacientes infectados de los que conocemos, y esto se debe a que en la mayor parte de los casos, cuando una persona se infecta, si no tiene ninguna comorbilidad, ninguna enfermedad importante, y si no pertenece a uno de esos grupos de riesgo, la infección cursa de manera que llamamos los médicos paucisintomática, es decir, con poquitos síntomas, una gastroenteritis leve o incluso nada, que se autorresuelve. Es decir, que la mayor parte de casos de listeriosis ni siquiera los vemos en un hospital o ni siquiera los vemos en un centro de atención primaria. El problema está en que cuando esta enfermedad afecta a determinados tipos de personas, como son las personas de los extremos de la vida, neonatos o personas muy mayores, mayores de 70 años, o cuando afecta a pacientes inmunodeprimidos o inmunosuprimidos, o cuando afecta a un colectivo de riesgo especial que es la mujer embarazada, en estos casos sí puede ocasionar manifestaciones más importantes y puede conllevar complicaciones severas, incluso en un pequeño porcentaje de los casos la muerte. ¿Qué síntomas? Ya ha comentado, ¿no? Síntomas como gastroenteritis en personas bueno, que no tienen nada, que no están dentro de ese grupo de riesgo, pero ¿qué síntomas pueden tener personas embarazadas o gente mayor? Las personas mayores o embarazadas o personas inmunodeprimidas o inmunosuprimidas, el problema reside en que Listeria es capaz de escapar del tubo digestivo y pasar a sangre. Y una vez que pasa a sangre, se manifiesta como una enfermedad que cursa con fiebre, puede cursar con malestar general, hipotensión arterial y otra serie de complicaciones derivadas del paso de esta bacteria a la sangre o su llegada a ciertos órganos, como son el sistema nervioso central, ocasionando una meningitis, una meningoencefalitis, o como el paso a la placenta o a través de la placenta, ocasionando pues una infección de la placenta, una coriamnionitis o incluso una afectación del feto. Sí que es cierto que hasta que no surgen crisis, ¿no?, como esta que estamos viviendo ahora mismo, no tenemos existencia de este tipo de infecciones, o por lo menos no las tenemos en nuestro día a día, pero sí que es cierto que existen, que están ahí y que hay casos todos los años. Claro, tenemos que diferenciar los casos esporádicos, que esto ocurre con muchas infecciones, no solo Listeria, sino también Salmonella, Campylobacter, Legionella, etcétera. Hay casos esporádicos que salpican nuestro día a día durante todo el año. La listeriosis es una enfermedad que afortunadamente es poco frecuente. Se estima que aproximadamente en España la incidencia es de menos de un caso por 100.000 habitantes al año, pero efectivamente todos los años vemos casos de listeriosis que se acumulan en estos pacientes más comprometidos o en embarazadas. Y esto tenemos que distinguir estos casos esporádicos de los casos que aparecen en el contexto de un brote como el que estamos teniendo ahora, donde se acumulan casos originados todos a partir de una fuente de contagio común, ¿no?, como ha ocurrido en este caso. Pero efectivamente es una enfermedad que, bueno, pues que no es desconocida para nosotros, puesto que todos los años pues vemos unos cuantos pacientes con listeriosis, con esta infección. Pacientes infectados y que también puede llevar a la muerte.
Sí, se estima en los trabajos más recientes donde se acumulan casos de listeriosis, la mortalidad se estima que puede oscilar en torno a un 10-15%. Hay que tener en cuenta también que esta enfermedad se produce en pacientes debilitados por otras causas, con lo cual por eso precisamente tiene una mortalidad de un 10-15%, que para una enfermedad infecciosa en pleno siglo XXI pues es elevada, ¿no? Sin embargo, en este brote en concreto, con 2 muertes registradas hasta la fecha y prácticamente 200 casos, pues la mortalidad es del 1%, porque afortunadamente tenemos tratamientos eficaces y medidas de soporte adecuadas para los pacientes. ¿Cómo se trata? Pues mira, en el siglo XXI tenemos un gran problema, que es el de las bacterias multiresistentes, que son resistentes a muchos antibióticos y que tenemos muchísimos problemas porque no encontramos el antibiótico más adecuado. En el caso de listeria tenemos la inmensa suerte de que es un microorganismo que es muy sensible. De hecho, lo tratamos con derivados de la penicilina, uno de los primeros antibióticos que hemos utilizado, ¿no? Se trata con tratamiento antibiótico, dependiendo de la forma de infección, puede ser 1 semana, 2, 3 semanas. En algunas complicaciones severas, como la afectación del corazón, podemos tener que prolongar el tratamiento más tiempo. Y luego son muy importantes también las medidas de soporte del paciente, es decir, hidratación adecuada, conseguir estabilizar la tensión arterial y manejo de las potenciales complicaciones, ¿no? La noticia saltó a eso del 16 de agosto, más o menos. Hasta la fecha han surgido más de 200 casos, pero ¿pueden surgir más? ¿Se puede incubar durante mucho tiempo esta bacteria? Claro, el problema de la listeria en concreto es que el periodo de incubación se puede extender hasta 70 días. Es decir, que una persona que se haya expuesto al alimento contaminado puede desarrollar la infección incluso hasta 70 días después de haber consumido el alimento. Esto es posible, puede ocurrir. Lo que estamos viendo en este brote es que el periodo de incubación está siendo extremadamente corto, es decir, que han bastado menos de 3-5 días para debutar con los síntomas después de haber consumido el alimento infectado o contaminado. Pero efectivamente el periodo de alerta se mantendrá hasta 70 días después del consumo de los alimentos sospechosos, ¿no? Se ha hablado mucho también de la contaminación cruzada. ¿Podemos infectarnos aunque no hayamos ingerido la carne? Es posible. Es un mecanismo que es importante en la transmisión de todas estas infecciones de origen alimentario. Se produce por la contaminación de utensilios de cocina, al manipular alimentos contaminados, de manera que una persona que efectivamente no haya consumido el producto en concreto pueda adquirir la infección vehiculizada a través de estos utensilios de cocina que hayan podido utilizarse para otros alimentos, ¿no? Sin embargo, en este brote en concreto parece que la contaminación cruzada, aunque es un factor que potencialmente pueda ser importante, está jugando poco papel, ¿no? La mayor parte de afectados han consumido directamente el alimento contaminado, ¿no? ¿Qué alimentos debemos evitar o cómo podemos tener cuidado? Bueno, esto, en este caso concreto de este brote, ya las autoridades sanitarias nos han dicho evitar estos productos de esta marca en concreto que no podemos consumir. En general, en nuestro día a día, lo que deberíamos evitar sería el consumo de cualquier producto no higienizado. Cualquier producto no higienizado puede transmitir ya no solo listeria, sino cualquier otro microorganismo que puede entrar por vía a través del tubo digestivo, ¿no? Brucela, Salmonella, Campylobacter, Shigella. Hay un montón de microorganismos que pueden infectarnos a través de alimentos contaminados. Es decir, que son las normas básicas de prevención de infecciones originadas por alimentos. Es decir, que yo creo que no hace falta que tengamos ninguna precaución más allá de las que dicta el propio sentido común con respecto al cuidado de los alimentos. Sí que es cierto que aguanta bien el frío, ¿verdad? Pero no tanto el calor. Eso es, listeria a partir de 65-70 grados se destruye. La desventaja es que es un microorganismo que no solamente aguanta temperaturas bajas, sino que además se multiplica mejor en esas temperaturas bajas. Por eso se recomienda todos estos alimentos, conservas, etcétera, que se mantengan entre 0 y 4 grados, porque a esas temperaturas no vamos a destruir la listeria, pero vamos a evitar que se multiplique en exceso, ¿no? Ese es un factor importante porque la rapidez de instauración de la infección y los síntomas que produce dependen en gran medida del inóculo que ingiramos. Es decir, que mantener los alimentos a temperaturas superiores a 4 grados, pues si están colonizados por listeria, pues listeria va a sobrecrecer ahí. Así que cuidado también en los frigoríficos. Claro, la temperatura habitual de los frigoríficos es de 4 grados, es decir, que en estos alimentos que potencialmente pudieran ser fuente de listeria, que a día de hoy conocemos cuáles son, pues obviamente la recomendación es no consumirlos,
pero efectivamente los frigoríficos no aseguran un alimento contaminado, no aseguran que se elimine esa listeria. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos pues abierto un poquito más sobre este debate, ¿no?, que hay sobre este brote de listeria, que esperemos que se quede ahí y que no siga avanzando por el resto del país. Muy bien, muchas gracias a ti, María. Muchísimas gracias. Vale. Bueno, y nosotros ahora ponemos punto y final a la listeria, hacemos una breve pausa, nos vamos a publicidad, pero enseguida volvemos con muchas más cosas aquí en La Muga. Hasta ahora. Percol. Cortinas. Percol. Estores. Percol. Paneles japoneses. Venga a Percol y conozca el nuevo tejido Poliscreen. Las cortinas que no se lavan. Percol. Avenida de Zaragoza 65, Pamplona.